básica para nuestros queridos compañeros socios de Página 12. Primero vamos a ver un video de solo 2 minutos de la televisión española, en la cual en ese video ellos están anunciando un programa de 60 minutos dedicado a este tema de la renta básica y de los motivos por los cuales se origina la necesidad de la renta básica. Entonces ese video es de 2 minutos. Refleja muy bien cómo comenzó el relanzamiento del tema de la renta básica universal incondicional, llamada en muchos países, sobre todo en países latinoamericanos, el ingreso ciudadano universal. Esto porque la renta básica universal o ingreso ciudadano universal es una idea que tiene muchos años, fue pensada y expresada por humanistas en el mundo, en muchos países, pero era, digamos, un tema para élites intelectuales, estaba confinada a ese nivel. Hasta el año 2013, que decía hasta hace 7, 8 años, en la cual se publicó en la Universidad de Oxford una investigación que causó un revuelo en el mundo. Cuando venga Nico para acá. En esa investigación decían que el ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, la automatización, aplicadas a la producción, iban a producir hasta el año 2030, más o menos, un proceso de desocupación masiva en el mundo. Y hablaban de cifras realmente impresionantes. En Estados Unidos, estas nuevas tecnologías iban a sustituir al 47% de la población laborable, porque estudiaron país por país. En Argentina dijeron que era el 65% de la población actualmente ocupada. Dice ocupada en ese momento, en el 2013. El Banco Mundial confirmó esta investigación, otras instituciones también. Bueno, eso causó un gran revuelo. Entonces este video que vamos a ver ahora de 2 minutos es justamente motivado por este tema y la renta básica como el renacimiento de la idea de la renta básica para solucionar el problema de la desocupación. Acá en este momento Celeste ya está alargando el primer video. Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta. Hola, Ergunikichi. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. Los robots están saliendo de las fábricas. La cuarta revolución ya ha comenzado y utiliza todo tipo de máquinas cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional, todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. La ola tecnológica masiva más confiable y menos costosa que los humanos ha barrido el concepto del pleno empleo. El capitalismo digital podría hacer desaparecer millones de puestos de trabajo en cualquier sector. Un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo en los próximos 10 o 20 años, y que la población no está preparada para eso. Nuestra forma de transportarnos ha cambiado para siempre. El coche autónomo ya está aquí. Uber ya lo está probando. Y muy pronto estará circulando. Y cuando eso pase, ya no me necesitarán. Nadie conoce el número exacto. Y eso es lo que más miedo da. ¿Se perderá el 10% de los empleos dentro de 5 años? ¿O será el 40% dentro de 10? La sociedad de la cuarta revolución industrial se enfrenta a una situación de fractura laboral y social indiscutible. La renta básica es menos utópica que la locura de seguir hablando del pleno empleo en las sociedades occidentales, en las que hasta los trabajos cualificados pronto estarán en peligro. ¿Y si al final fuera esta una gran oportunidad para inventar un mundo mejor?
Ya está aquí. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial ya están aquí. Es como decir que la revolución industrial no va a suceder. Va a suceder. Un mundo sin trabajo. La próxima semana en Documentos TV. Muy bien. Ahora vamos a ver otro video de 2 minutos en el cual se responde a un gran interrogante, sobre todo la gente que no es experta en el tema. Bueno, pero ¿se puede financiar una renta básica universal, un ingreso ciudadano universal? Entonces el próximo video son 2 minutos nada más de una entrevista que le hicieron en la televisión argentina a la que está considerada una de las mejores economistas del mundo, que dirige un organismo de las Naciones Unidas, la CEPAL, donde ella recomienda, la CEPAL oficialmente, todo el equipo de economistas de la CEPAL. El año pasado lo hicieron, cuando apareció la pandemia. Dijeron que la renta básica es indispensable que se aplique en los países latinoamericanos y que perfectamente se puede financiar, incluso da algunas cifras que ustedes van a escuchar ahora. Esto causó un gran impacto en los gobiernos de los países latinoamericanos. Este consejo también se lo dio al gobierno argentino el año pasado. Entonces ahora vamos a escuchar 2 minutos este reportaje. Nosotros, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, una de las economistas más importantes del planeta. Gracias, Alicia, por escucharnos. Gracias, Alicia, por estar con nosotros esta noche en Brotes Verdes. Alicia, usted ha recomendado que haya un ingreso universal, un salario básico, una renta universal, llamémoslo como usted quiera, pero lo hizo en un informe de la CEPAL que promete quedar en la historia, porque lo que usted está diciendo es que a todo el mundo en América Latina el Estado le llegue con un dinero. ¿Es así? Bueno, nosotros estamos proponiendo lo siguiente, un ingreso básico de emergencia por 6 meses como un paso inicial. Ese ingreso básico de emergencia durante 6 meses a toda la población en situación de pobreza, que son 215 millones de personas. Y eso abarcaría 34.7% de la población. Pero ese es un primer paso para llegar después a un ingreso básico universal. Sin lugar a dudas, nosotros creemos que un ingreso básico universal es esencial. Y lo que estamos planteando en este ingreso básico de emergencia como primer paso es un ingreso equivalente a alrededor de $146 por mes. O sea, y es un ingreso que tampoco estamos hablando de grandes montos, $146 al mes, que eso es lo que equivale a una línea de pobreza en promedio en la región. En promedio, la de Argentina es más alta, es de 205, por ejemplo, dólares al mes. Pero nosotros creemos que esto es factible, es viable, comenzar por 6 meses. Y esto costaría a los países alrededor de 2.1% del PIB, porque esto sería por encima de lo que ya están invirtiendo hoy día. Alicia, hoy día los países ya están invirtiendo en transferencias a los hogares pobres. Muy bien, fíjense en ustedes que lo que está proponiendo la CEPAL era por 6 meses, pero como introducción a instalar de una forma fija el ingreso universal que decir para todos los ciudadanos del país y que perfectamente se puede financiar. Esto fue lo que luego dio lugar a que el gobierno argentino, el ministro Arroyo, la directora del ANSES, hayan dicho de que el gobierno tiene planificado a continuación del IFE, transformar al IFE en un ingreso básico universal. Es decir, lo que disparó esto fue esta declaración de la CEPAL. Ahora vamos a ver un video de 5 minutos y después paso a darles otros elementos de juicio. Un video de 5 minutos en el cual se explica de una forma muy entretenida, muy amena, esto está hecho en Europa, ¿qué es una renta básica universal? Lo llaman renta básica universal porque es el término que se usa en Europa. Bueno, Celeste, podés largar el último video.
Gracias. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes.
Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Bueno, gracias Celeste por pasar los videos. Bueno, ¿qué significa estos videos que vimos? Exponen, por un lado, que en el mundo hay una gran preocupación de que las nuevas tecnologías van a producir dos consecuencias, una buenísima y una malísima. La buenísima es que las nuevas tecnologías permiten alcanzar un nivel de productividad nunca imaginado, a muy bajos costos. Hace unos pocos meses, yo di una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y también en la legislatura, en la cual explicaba en detalle parte de las nuevas tecnologías, cómo funcionan y la capacidad productiva que tienen. Ustedes pueden ver esas conferencias si les interesa ese tema en especial en el sitio que dirijo, CIRBUDIS, Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica Universal, que funciona en el sitio propuesta para terminar con la pobreza.com. Ahí van a encontrar otras conferencias mías, todo dedicado ese sitio a la renta básica, a lo último que se habla en el mundo sobre la renta básica, todas las teorías sobre la renta básica, los diseños, todos los diseños para financiar la renta básica, porque en el video que recién vimos, dice, bueno, se puede financiar a través de impuestos, haciendo impuestos más justos. Ese es un diseño posible. Hay otros diseños de cómo que proponen especialistas, economistas, de cómo se puede financiar una renta básica, que cada diseño tiene que ser específicamente diseñado para la realidad económica de cada país. No hay un diseño universal. Sí, un concepto universal sobre la necesidad y los beneficios de la renta básica, pero sobre cómo financiarla hay que amoldar la realidad de cada país, el diseño que se haga. Entonces les decía, una consecuencia de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en este momento es la enorme capacidad productiva. La otra consecuencia es la enorme desocupación. Y ante esto, no hay ninguna propuesta económica de ningún sector, ni de izquierda ni de derecha, de cómo solucionar esa enorme desocupación que los expertos pronostican que ya se está produciendo. En el año 2030 se terminaría el proceso de esta desocupación, que fue terriblemente acelerado por la pandemia, porque todos estos cálculos, estamos hablando de cálculos hechos antes de la pandemia. Les dije que la investigación de Oxford fue en el 2013. La pandemia aceleró todo este problema de miseria y desocupación, lo profundizó. Esto generó en el mundo el renacimiento de la idea de la renta básica como la única propuesta que en este momento existe de cómo enfrentar justamente esta masiva desocupación y pobreza, más ahora profundizada por la pandemia. Entonces, en el mundo se está hablando muchísimo de esto. En la Argentina casi se desconoce el tema. Y si no se habla a nivel de los medios periodísticos casi, la sociedad lo desconoce, la mayoría de la dirigencia política no habla sobre el tema, pero en el mundo se está hablando muchísimo, hasta el punto que le doy algunas referencias. El Parlamento Europeo, antes de la pandemia, por la mayoría de sus legisladores, recomendó a todos los gobiernos de la Unión Europea que estudien la implementación en sus países de una renta básica universal. Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hace 2 años atrás dijo: el mundo tiene que ir hacia la renta básica universal. Es la única forma de solucionar la pobreza. Premios Nobel de Economía apoyan la renta básica universal o ingreso ciudadano universal. En Estados Unidos, en las últimas elecciones que hubo,
antes de la pandemia, uno de los candidatos que se presentó como presidente, Yang se llama, es un empresario, y él propuso que si él ganaba la presidencia en Estados Unidos iba a implementar la renta básica universal, darle a cada ciudadano de Estados Unidos $1.000 que el Estado le iba a dar a cambio de nada, porque la renta básica universal se llama renta básica universal incondicional. Ese incondicional es muy importante. Quiere decir que a las personas que el Estado le daría el dinero no se le pide ninguna condición. Sobre todo, no importa si está trabajando o si no está trabajando. Tampoco importa si quiere trabajar o si quiere pasar toda la vida sin trabajar. Por eso la palabra intencional, incondicional, es sumamente importante en la definición del concepto de la renta básica y la separa ese concepto de todos los planes de apoyo social conocidos. Ahora, Yang se presentó entonces con este postulado, con la bandera de la renta básica. Estamos hablando antes de la pandemia. Tuvo una cantidad de apoyo, no el suficiente, se retiró de la candidatura, pero ahora que se da la pandemia, Yang se volvió a presentar como candidato a alcalde de New York, elección que se va a hacer a mitad de año, con la propuesta de la renta básica. Esto hizo que otros candidatos que se están presentando como alcaldes ahora en la elección en New York hayan pensado, con esa bandera en este momento de pandemia, de crisis en Estados Unidos, este hombre va a arrasar con los votos. Entonces casi todos levantaron también la bandera de la renta básica, ofrecen también la renta básica para la alcaldía de New York. Esto va a pasar en la Argentina también. El primer partido que surja con la propuesta, puede ser en las elecciones también de este año de la Argentina, con la propuesta de la renta básica, sea el partido del color que sea, puede arrasar en las elecciones, por lo menos obtener millones de votos en las elecciones ahora que vamos a tener este año. Es para tener en cuenta todos los dirigentes políticos argentinos, porque esto se viene de una forma imparable. Ahora, la renta básica produce en una sociedad por lo menos 12 grandes beneficios. Algunos de esos beneficios, y cada uno de esos beneficios ya justificaría la implementación de una renta básica. Algunos de esos beneficios son: terminaría con la pobreza que pueda existir en el país, porque se le daría a la gente un dinero que sea suficiente para que puedan estar más allá de la pobreza, o sea, para que puedan vivir de una forma digna. Entonces se acaba con la pobreza. Otro de los beneficios, para las mujeres esto muy especial, termina con buena parte de los problemas de género, porque termina con el abuso laboral, ya que la mujer que aparte de recibir la renta quiere trabajar. Cuando uno recibe la renta, si quiere trabajar, trabaja, recibe un salario que lo suma a los ingresos de la renta. No disminuye el importe de la renta, sigue estando siempre. La renta es vitalicia desde que uno nace hasta que uno muere. La renta básica universal o ingreso ciudadano universal. Entonces, imagínense una mujer que hoy en día se tiene que soportar abuso de género por su jefe en el trabajo, sabiendo que tiene el apoyo de poder vivir con la renta básica, tiene otro posicionamiento en su trabajo. Entonces decide irse o no irse, denunciar a su jefe, ya no tiene miedo. No depende, no es que va a quedar en la calle si no hace lo que el jefe quiere. Lo mismo en la pareja. El abuso que muchas mujeres tienen por parte de sus parejas, que saben que la mujer depende justamente del hombre, entonces realizan abusos psicológicos, hasta físicos,
Bueno, teniendo la renta básica, porque la renta básica no es familiar, como el IFE en Argentina, es individual. Que si la mujer en una situación de pareja conflictiva, sí, tiene siempre la libertad, cuando quiera, de salirse de esa pareja y cuenta con el dinero de la renta básica para subsistir. Con la renta básica se soluciona el problema del trabajo no deseado. En todas las investigaciones realizadas en el mundo, un porcentaje mayoritario de las personas dicen que están realizando un trabajo no deseado, que no es el trabajo que desearían hacer, pero lo hacen porque necesitan ese salario para su subsistencia, para sobrevivir. Se termina porque la gente va a poder elegir acrecentar su monto de dinero realizando el trabajo que desean hacer, sea rentado o no rentado. Si a una persona le gusta ser músico y no encuentra la forma rentada de ser músico, puede ser músico y vivir haciendo eso que le gusta y vive de la renta básica. Y si consigue que el trabajo sea rentado, ok, se le agrega a la renta que percibe, al ingreso ciudadano. Quiere decir que todo el mundo puede trabajar en lo que le gusta. Con esto se acaba el problema del estrés laboral. Se acaba el problema con la salud que causa el tener el esquema laboral, que es buena parte de los motivos por los cuales se acude a la medicina. La renta básica, un sistema, una sociedad donde se implementa la renta básica, aumenta terriblemente la productividad, la riqueza de la sociedad. Todas estas cosas lo van a encontrar en detalle, explicado, fundamentado, en el sitio que ya les mencioné de Sirwoody, propuesta para terminar con la pobreza.com. Estos son algunos de los 12 principales beneficios que ocasiona la renta básica. Yendo a nuestro país, a la Argentina, lo primero que las personas que no conocen bien el tema preguntan, bueno, pero en la Argentina es un país pobre, usted me habla de Europa, me habla de Estados Unidos, bueno, países ricos, pero un país pobre como la Argentina, ¿puede instalarse una renta básica universal? Entonces acá hay que aclarar varias cosas. Primero, que Argentina no es un país pobre. Tiene un pueblo empobrecido, que es otra cosa muy distinta. La Argentina es un país con enormes riquezas en sus mares, en sus tierras, riquezas minerales, riquezas alimenticias, riquezas de energía. No es es el 8º país en extensión del mundo. Es el país que es uno de los países que tiene menos cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Una extensión enorme. No tiene nada que ver con el concepto de un país pobre que no tiene recursos, como por desgracia hay algunos países en el mundo. No, perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir redondeando porque ya nos vamos acercando a las 7, que era la media hora que habíamos quedado para la charla, para después abrir, por favor, la conversación. Bueno, justamente estoy terminando la parte esta de la exposición para que pasemos justamente a preguntas y hablar entre todos, ¿no? Bueno, entonces, la renta básica en la Argentina perfectamente se puede dar. Pueden escuchar una conferencia de Claudio Lozano, por ejemplo. Él apoya la renta básica en la Argentina, donde le explica con cantidades, con números, como buen economista que él es, él integra el directorio del Banco de la Nación. Bueno, también en el sitio que les comenté pueden ver la conferencia de él. Bueno, la renta básica en una sociedad significa históricamente dar un salto civilizatorio equivalente al salto civilizatorio que significó abolir la esclavitud, instalar el voto universal. En esto estamos, en este proceso. Una renta básica, no estamos hablando de un día para el otro darle dinero a la gente en el bolsillo ya, es un proceso de 3 a 5 años.
en el cual se van equilibrando una cantidad de variables económicas que va siendo posible gradualmente ir progresando en el camino de conseguir que toda la población reciba la renta básica universal. Estos son conceptos sumamente importantes, como dije, en el sitio mencionado lo encuentran en detalle. Bueno, si quieren, como Celeste me dijo que estamos cortos de tiempo, pasamos a dialogar sobre el tema, porque hay mucho más para decir sobre el tema. Bueno, ¿alguien quiere decir algo o preguntar algo o no quedó claro algo de lo que mencioné? ¿Aportar algo? Perfecto. Bueno, ahí veo manos levantadas. Ada, si querés, arrancá y después seguimos con María Silvia. Bueno, la primera pregunta es que materialmente cómo se llega a conseguir la financiación o los recursos, mejor dicho, para sostener esta renta básica, cuando acá, para poder apoyar la ley para los tributos de gente de mayor de 200 millones de dólares, fue algo muy peleado y realmente la sociedad no hay una sociedad que vaya a apoyar la igualdad en este momento. Es decir, plantear una cosa así sin tener primero pensado de dónde se sacarían los recursos antes de poder obtener el apoyo político, es lo que me gustaría saber cómo se haría. Bueno, excelente la pregunta, porque una renta básica plantea dos problemas. Uno, el problema económico. ¿Se puede financieramente? Bueno, financieramente son rotundos todas las investigaciones que sí se puede. La prueba es que lo aconsejó las Naciones Unidas, lo aconsejó el Parlamento Europeo, lo aconsejó la CEPAL, economistas de primer nivel, premios Nobel, que dice que el que quiere ponerse a estudiar los distintos diseños posibles para económicamente implementar una renta, ve que económicamente se puede. Pero la segunda pregunta es, ¿políticamente se puede? Es decir, entonces acá tenemos varios aspectos. Hay diseños de renta básica que se basan casi exclusivamente en lo impositivo, que los que más tienen, más pagan. Por ejemplo, el movimiento de la renta básica de España propone que el 20% de los que más ganan en España, entonces aplicarles un impuesto que con eso se instala la renta básica en toda España. Es un diseño impositivo, básicamente. Pero hay otros diseños en los cuales reduce, para hacerlo más factible políticamente, se puede reducir lo impositivo y manejar otras variables. Por ejemplo, en la Argentina hay una gran pobreza, pero que haya una gran pobreza, eso no quiere decir que la pobreza es gratis. La pobreza cuesta muchísimo dinero. Programas sociales, mala administración en programas sociales, un sistema de salud recargado, por lo tanto con muchos más gastos, improductividad en el sistema educativo, porque los chicos no pueden estudiar bien, aprovechar bien de la infraestructura educativa, porque los chicos vienen con hambre en la escuela, delincuencia, gente inversionistas que no quieren invertir en ese país justamente por la pobreza que hay, entonces no ven que los números le den bien para sus inversiones, etcétera. Cuesta muchísimo dinero la pobreza. Sí, pero no es el sistema neoliberal que va a tener esa óptica. Lo que le pregunto es cómo hacemos con la realidad, bueno, ¿no? No. Porque al ahorrarse todo lo que al Estado actualmente le cuesta la pobreza, entonces ya no es necesario cobrar tantos impuestos. Ya el sistema neoliberal ya no lo lastima tanto una renta básica que se base solo en impuestos. Ahora, la renta básica hace que la gente tenga más dinero en el bolsillo, que sean más consumidores. Eso, entonces, ¿a dónde va a parar ese dinero? A los productos que compran. ¿Quiénes venden esos productos? Las empresas, desde las pymes hasta las más grandes.
Quiere decir que en un buen diseño de renta básica se benefician todos los sectores, ricos y pobres, empresarios y asalariados, porque circula mejor el dinero en la economía, se hace más eficiente el sistema económico, la riqueza aumenta y de esto también los empresarios también van a ganar más. Eso hace que en el mundo empresarios que vieron esto, empresarios muy importantes en el mundo, ustedes lo van a encontrar cuando revisen la bibliografía en el sitio que les mencioné, apoyan la renta básica, lo apoyan acompañando a líderes humanistas, líderes empresarios, también apoyan porque también económicamente en un diseño bien realizado, entonces ganan también los empresarios. Quiere decir que la renta básica puede, por los beneficios a todos los sectores de la sociedad, puede tener el apoyo político también. Hay que saber explicarlo, hay que estudiarlo, hay que formar el equipo. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es formar un equipo con especialistas en el tema. En el país no hay más que 15 especialistas en el tema de renta básica. Tiene que llamarlo, formar un equipo, decir, bueno, hágame un diseño que sea no solo factible económicamente, sino también políticamente para que reciba el apoyo de todos los sectores para que políticamente funcione. Silvia, sí, vos tenías una inquietud. Después vendría Ale. Si quieren, formulen todas las preguntas. Naum, hagamos así. María Silvia, hace tu pregunta. Ale, después Silvia, y después Adriana, así ya sabemos y podés como responder capaz hilvanadamente todas las inquietudes. Así perfecto. ya vamos. Muy bien. Dale, María Silvia, vos. Sí, lo mío más que una pregunta, en primer lugar, es un aporte y después una fundamentación con respecto a lo que dijo Ada. El aporte es que hay una de las ventajas que no las estamos considerando, tiene que ver con lo mío profesional. Yo soy psicóloga y victimóloga, aparte de otras cosas. Uno de los beneficios que tendría desde el punto de vista de la salud integral y de la libertad es que esta renta básica también le iría a los jóvenes, muchos adolescentes, que muchas veces son prisioneros de sus familias, de clases medias altas sobre todo, clases medias, medias altas y clases altas ni hablemos, donde son presionados para no hacer lo que quieren, sino para hacer lo que la familia cree. Entonces, por ejemplo, conozco uno de los casos puntuales, un maravilloso músico que terminó siendo médico y es un mal médico. Fue residente mío en las tutorías y no es un buen médico, porque no ama la medicina, ama la música. Pero su familia lo desheredaba, digamos, entre comillas, no es la palabra correcta, pero le quitaba el apoyo económico si él no estudiaba medicina. Y conozco un montón de casos. Entonces, la renta básica en clases medias, medias altas, incluso en clases altas, permitiría que una gran cantidad de adolescentes que existen, gran cantidad desde mi punto de vista, a lo mejor no son tantas, pero tuvieran la libertad de realmente hacer lo que quisieran. Y eso produce salud, porque eso levanta las endorfinas y eso hace que la gente sea más buena y que gastemos mucho menos en medicamentos y que tengamos mucho menos suicidios adolescentes. También disminuiría los gastos en las cárceles. Cuando hablaste aún del tema de los delitos, también soy criminóloga, efectivamente, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo, tendríamos que darle a todos estos pibes que caen en el delito, que caen en el robo ocasionista, que ahora está habiendo muchos de nuevo, un subsidio desde el Estado a cambio de que no choren. Entonces, y que se eduquen. Y bueno, esta renta básica sería mucho más integral y también permitiría, porque el gasto en cárceles es terrible y produce mucha enfermedad, los guardiacárceles, produce violencias terribles, entonces sería mucho más integral. Y para ser breve, yo apoyo lo que dice Ada con respecto al problema en Argentina, porque si vos te fijas, Naum, o sea, me parece que estamos poniendo el carro delante del caballo. Yo de acuerdo que la renta básica produciría un mayor consumo interno, un beneficio para las empresas y todo lo demás, pero si nosotros miramos la década ganada o perdida, según quien la diga, la década anterior, las empresas ganaron mucho más. Sin embargo, trabajaron en contra. Los meritócratas, entre comillas, los que aportan a esa idea de la meritocracia, que no deben ser más del 25% o el 30% del país, no tengo datos exactos, pero ojo, buen cubero,
sin embargo, tienen mucho poder mediático y económico para estar en contra, porque ellos necesitan que haya pobres para poder sentirse mejores personas, más fuertes y qué sé yo. O sea, ¿cómo hacemos? Y en eso coincido absolutamente con Ada, en nuestro país específicamente, para que esta clase sectaria, clasista, que cree que hablan de la meritocracia, cuando en realidad qué mérito tuvieron en nacer en cuna de oro, en nacer en clase alta, no hay ningún mérito. Pero ellos creen en la meritocracia y creen en los negros de mierda. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan que la renta básica va a beneficiar a todos, porque no aceptan la posibilidad de irnos igualando? Tengo mi teoría, creo que no la aceptan porque los que somos hijos de obreros y venimos de abajo y hemos tenido educación pública, no nos mata nadie, porque además de instrucción y un par de neuronas, tenemos calle. Entonces no nos matan tan fácil. Yo veo el problema, la bisagra esa, y no le encuentro solución yo, entre decir, bueno, les aumentamos los impuestos, no quieren, hicieron un quilombo bárbaro para pagar el apoyo solidario de los ultra ricos, tuvimos a todos los medios en contra, hablando pavadas, políticos cordobeses de los cuales me avergüenza, hablando pavadas con respecto a que iban a tener que vender un tractor, y hubo una resistencia tremenda y costó meses hacerla, y todavía se están resistiendo y todavía la están criticando. ¿Cómo hacemos para que esa clase enriquecida empiece a pagar los impuestos para poder ver la renta y para que entonces después empiece a ganar? Porque al revés no sé cómo hacemos. ¿De dónde sacamos la plata para activar primero? Y que estos empresarios grandes, depredadores, entiendan que es mejor para todos. Esa es mi duda. Gracias. Ale, gracias, María Silvia. Ale, con la mano levantada. Ale, ¿estás ahí? Sí, ahí sí. Bueno, es en el mismo sentido de las dos personas que hablaron recién, Ada y la que habló antes. Yo creo que estas tertulias tendrían que generar algún producto que no lo veo por ahora, no sé cuál es el producto, ¿no? Pero me parece que, primero, la esclavitud se logró abolir porque hubo guerras y se mataron unos a otros y ganaron los antiesclavistas. Y la Revolución Rusa reventó a todos los capitalistas que había, hasta mató al zar y a la zarina. O sea que acá en la Argentina nos ha costado, todavía no está el mismo Congreso y el mismo Poder Ejecutivo al cual adhiero, al Poder Ejecutivo, resulta que están tomándose el tiempo para reglamentar esa famosa ley para que estos señores paguen lo que nunca van a pagar. Entonces, pensar que esa gente nos va a dar el dinero para que la renta, que todo el mundo tenga una renta básica y pueda disfrutar de buscarse trabajo y todo eso, me parece que hay que plantear una cuestión crítica a esto. La CEPAL es rápida para apoyar este tipo de cuestiones o lanzarlas, pero me parece que Alicia Bárcena se metió en un berenjenal al haber dicho lo que dijo, porque ya sé lo que está pasando ahí detrás de esos dichos que se plantearon, ¿no? Se está discutiendo por qué dijo esas cosas cuando no debería haberlas dicho, porque son políticamente incorrectas en una jefa de organismo internacional. Entonces a mí me parece que en vez de hablar de tantas ventajas que tiene la renta, esta renta, toda la renta que tiene, tenemos que pensar qué otras opciones o de qué manera o definitivamente decir, esto es un ideal que es imposible de alcanzar en este contexto y mostrar realmente cómo el neoliberalismo nos va a impedir va a impedir implementar este tipo de acciones. Sí, nada más, gracias. Gracias, Ale. Adriana, vos querías aportar algo. Sí, primero quiero pedir disculpas por mi modo de hablar,
pero especialmente en el caso de Nahum, yo fui alumna suya en la maestría de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas. Leí muchos textos, o sea, tengo un respeto a su trayectoria y a sus ideas desde hace muchos años. O sea, digo esto porque es verdad, pero además para que no se tome como una cuestión personal lo que voy a decir. No es contra la persona que defiende la renta básica, sino contra la idea de la renta básica, que me parece que tendríamos que discutir más. En principio este es un país enorme con una población bajísima. O sea, nosotros no tenemos el problema de otros países en donde la población no podría conseguir trabajo si el trabajo existiera. ¿Por qué no existe trabajo? Porque no funcionan leyes fundamentales como la ley antimonopolio, como alguna legislación sobre el cuidado de mayores y menores que daría trabajo rentado a muchísimas personas, porque hay dificultades para las designaciones docentes. Es decir, hay una posibilidad de aumentar las opciones de trabajo en este país para una población escasa para el territorio que tenemos. No hablemos de la economía popular, de las huertas comunitarias, de las cooperativas lecheras, de todo lo que haría que se ampliara la posibilidad de trabajo. Yo iría por ahí, por varios motivos. Primero, porque no me parece que la renta básica universal, como se esté planteado, tenga algo que ver con el IFE. El IFE es una ayuda a personas que están trabajando, que circunstancialmente tienen dificultades para cobrar su sueldo. No el IFE, perdón, el ATP o algunas de las medidas que se están haciendo. Y este gobierno, siguiendo al gobierno de Néstor, a los dos de Cristina y demás, está apuntalando la asignación universal, está apuntalando el programa de becas para estudiar, está reforzando los comedores, está dando vacunas gratis, es decir, está haciendo una serie de acciones que van por otro camino. No me parece que la renta universal sea una redistribución justa de los recursos del Estado, que por otra parte están identificados en ese video que vimos como una burocracia. El Estado tiene una burocracia, pero no es una burocracia. El Estado es una opción política. O defendemos el Estado o defendemos el mercado. Pero ver al Estado como una burocracia es la opinión de mucha gente, y así estamos, ¿no? Después de 4 años del Estado del gobierno que tuvimos. O sea, no es lo mismo el Estado que la burocracia. Y las políticas de Estado no son políticas burocráticas, y los recursos del Estado puede manejarlos una burocracia en el sentido weberiano, pero no una burocracia en el sentido de que le puede dar gasalla, digamos, a la empleada pública. Me parece que esta renta está planteada como una opción de libertad para que la gente elija. Eso va por otro lado. Una asignación básica universal para adolescentes que no pueden plantear su opción de vida, no va por ahí. No va por ahí. Me parece que estamos poniendo ideas, deseos, gustos, preferencias en una opción política y económica que viene planteada por gobiernos y por sociedades que le tienen miedo a los pobres, no que los quieren ayudar, que les tienen miedo. O sea, es la propuesta de Bill Gates, por eso prende en Estados Unidos y en Nueva York, es la propuesta de los ricos, de los muy, muy ricos, para que los negros no les tomen la fábrica. O sea, eso me parece que es dejarlos tranquilos, que coman. Nosotros seguimos acumulando riqueza. Bueno, reitero que no es un ataque personal, es la idea que tengo yo desde hace bastante tiempo de cómo se debe redistribuir el producto de la sociedad.
Perfecto, perfecto. Contribuye a la discusión que haya un poco de contrapunto, ¿no? Para enriquecer el debate. Andrea, yo vi que pusiste varias cosas acá en el chat, no sé si todos pueden leer, no sé si querés comentar alguna de las opiniones que pusiste. Hola, ¿qué tal? Disculpen, primero quiero aclarar, figuro como Andrea porque ahí pedí disculpas que acompañé es mi hermana. Yo soy Cintia, que estuve la semana pasada. Así que bueno, nada. Perdón yo que te digo. No, ¿y por qué perdón? No, figuro acá como Andrea, así que bueno, ¿no? Bueno, la verdad es que me está resultando sumamente interesante la posibilidad de esto, de intercambiar, porque claramente hay muchas variables que entran en juego. O sea, es como que estoy un poco de acuerdo con cada quien, ¿no? Digo, la propuesta de la renta básica universal de por sí es valiosa, pero coincido con Alejandro en si están dadas las condiciones de viabilidad. O sea, hay muchas condiciones que atraviesan esto, y tal como fueron diciendo María Silvia, Adriana, digo, si en nuestro país se puso el grito en el cielo cuando están tratando de sacar esta ley para que los que más tienen, que cuando hablamos de los que más tienen, estamos hablando de los que tienen un montonazo inimaginable, y ellos sienten que eso no corresponde. Bueno, ¿cómo vamos a implementar esto? Por otro lado, coincido en el valor de la educación, o sea, tenemos que pensar en otro país. Creo que todos queremos salir de esta situación de inequidad, de injusticia, de falta de igualdad de oportunidades desde el mismo momento del nacimiento. O sea, aquellos niños y niñas que nacen en un contexto donde ni siquiera pueden elegir sostener la escolaridad, la verdad es que resulta como, no sé, muy, muy difícil. Y por otro lado, creo que, por eso yo también lo había propuesto como un tema interesante. Yo lo situé en su momento como la educación en contextos de encierro, pero en realidad me convoca mucho el tema de lo que significa el sistema carcelario tal como existe hoy en día, y también de ahí podemos ir a la delincuencia. Digo, es muy fácil hablar cuando uno se queja de ¿por qué me robaron esto? ¿Por qué me...? Pero a mucha gente le robaron la dignidad desde que nació, qué sé yo. Y si bien el Estado tiene un papel fundamental en eso, me parece que como ciudadanos tenemos mucho para hacer, no con la misma responsabilidad, pero tan solo hacernos cargo. O sea, hay mucha gente que no le importa. O sea, creo que el gran defecto del capitalismo, del neoliberalismo, es el sálvese quien pueda. Si no empezamos a sentir y actuar de acuerdo a la patria es el otro, yo creo que nada va a cambiar. Porque la verdad es que en el gobierno anterior lo que se vivió es justamente todo lo contrario. O sea, no quiero ser ordinaria, pero la verdad es que es todo lo contrario, por eso no lo quiero decir explícitamente. Pero es bueno, mientras yo esté bien, hasta lo hemos vivido en la década de los 90 eso. O sea, bueno, yo pude comprarme esto, yo pude acceder, o sea, es el no mirar al otro. Y para mí eso como humanidad es imperdonable. Y me pongo yo también como responsable absoluta, ¿no? Pero, bueno, esto. Gracias, Andrea. Ada, levantaste la mano. Cintia. ¿Vos también la levantaste? Ay, sigo con la... Cintia. No, está bien. La vez que viene voy a estar con mi máquina. Creo que es conveniente ahora que conteste algunas cosas y para continuar después con otra tanda de participación. Pero creo que soy la última que pidió la palabra, ¿eh? Dale, Silvia. Silvia. Hay dos Silvias también, así que dale vos, que levantaste la mano y ahí te retomamos con Naum. Dale. Bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, yo creo que acá la charla, que coincido, es muy interesante,
y le agradezco a Nahum haber traído este tema y bueno, con todos los aportes que hemos escuchado, me parece que se perfila que es un asunto muy complejo. O sea, no es tan fácil. O sea, es una renta básica, entonces todos tienen y entonces no necesitan y no sé qué. No me parece tan fácil, por todo también por los detalles y las otras connotaciones que acá se acaban de mencionar. Pero además de eso, por ejemplo, cuando Nahum comentás, la Argentina es un país muy rico porque tiene minería, porque tiene esto, tiene lo otro. Nosotros tendríamos que ir en un modelo contrario, no tenemos que destruir más todavía la naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Extractivismo, vamos a seguir contaminando ríos, vamos a seguir pulverizando con glifosato. O sea, eso también tiene que cambiar, eso también tiene que cambiar tantas cosas. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, lo que quería preguntarte, Nahum, es, tengo entendido que hay 2 lugares en el mundo, escuché algo así como Alaska, lo cual me resulta muy raro, en los cuales se aplicó una renta básica, porque vos hablás como si hubiera una experiencia práctica, porque decís, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar esto. Esto proviene Groenlandia, creo, Silvia. ¿Dónde? Que depende de Dinamarca. Groenlandia. ¿Groenlandia? Ah. Me parece. Bueno, eso. ¿De dónde provienen todas estas certezas, digamos, ¿no? Bueno, quería aclarar algunas cosas. Primero que desde ya esta presentación que estoy haciendo sobre la renta básica persigue como objetivo simplemente que se conozca qué propone la renta básica y los que apoyamos la renta básica, no que todos nos pongamos de acuerdo, porque como muy bien se dijo, no es un tema simple, es un tema muy, muy complejo y que los que se interesan en el tema después tienen mucho para estudiar, mucho para leer, mucho para investigar, mucho para discutir. En el sitio que les comenté se vuelca buena parte de esas discusiones que se están realizando en el mundo. Pero nadie dijo que es un tema simple, ni sencillo, ni fácil. Entonces, por lo menos tengamos la información, hagamos que la gente sepa qué es la propuesta de la renta, qué dicen los que apoyan la renta, y bueno, y a partir de eso, los que se interesen puedan después profundizar y saber más para llegar a una conclusión si les resulta realmente interesante y factible la propuesta. Eso es una cosa. La otra cosa, acá se dijo que, claro, los millonarios apoyan la renta básica para que la gente pobre no les tome la fábrica. Nada que ver. Eso realmente es descabellado. La renta básica está siendo apoyado por los partidos de izquierda de Europa. Podemos comparte el poder en España ganando la última elección con la bandera de la renta básica, un partido de centro izquierda. Todos los verdes, todos los partidos verdes en Europa apoyan la renta básica. En Estados Unidos apoyan la renta básica los sectores más progresistas, los demócratas. Eso no quita que la renta básica también es apoyada por sectores empresariales, curiosamente. Nunca coincidieron en el mundo que algo que sea defendido por la izquierda y los humanistas sea defendido también por los grandes empresarios. ¿Qué es lo que pasa? Es una cosa distinta, nueva en la historia de la humanidad, esta confluencia. ¿Por qué? Porque los empresarios no encuentran ninguna propuesta económica que les solucione el problema, los grandes empresarios, de lo que comencé en esta charla, que es el planteo de que el mundo se dirige a una desocupación masiva. Gente desocupada, hay gente sin dinero en el bolsillo, hay gente que no puede consumir, van a quebrar las empresas, chicas, medianas y grandes. Esto los desespera porque no encuentran en el modelo económico
explotador ni de ningún modelo económico respuesta a cómo van a solucionar el problema de la falta de consumidores. Entonces, aceptan la renta básica, congeniando con un diseño de la renta básica que, al favorecer a los pobres, no por eso deja de favorecer también a los que venden productos, a las empresas. Entonces van a poder existir las empresas. Entonces ahí es donde confluye. No tiene nada que ver con el concepto de pedir impuestos a los ricos para financiar la renta básica. Y nada que ver con la experiencia argentina de pedir a los ricos, porque ahí es claramente para los ricos una pérdida económica de pagar más impuestos y no les importa mucho que eso sea para favorecer a los pobres. No, estamos hablando de un diseño que les permita también solucionar de una forma, con una nueva dinámica económica, el flujo de dinero en la sociedad, de una forma en que la renta básica se puede diseñar que favorezca a los pobres, a los desocupados, a los asalariados y también a los empresarios. Esto es totalmente nuevo en el mundo. Nunca se planteó esa posibilidad, porque nunca existió esa posibilidad. Esa posibilidad solamente existe ahora porque apareció las nuevas tecnologías aplicadas a la producción. La renta básica no podía implementarse nunca, por eso no se propuso su implementación antes de las nuevas tecnologías, porque solamente con las nuevas tecnologías que permiten una producción enorme, suplantar a buena parte, se calcula el 70% de la mano de obra en el mundo, con una enorme productividad y creando productos terriblemente mucho más económicos, menores costos. Esto es nuevo, esto soluciona problemas económicos que permiten la creación de la renta básica, incluso con menos impuestos, porque ya no depende de los impuestos, depende de la productividad. La implementación de una renta básica implica pasar de un modelo de economía capitalista salvaje como el actual, que es una economía que funciona con el concepto de la escasez. Todo tiene que escasear para que entonces los empresarios puedan ganar poniendo el valor a las cosas que venden, a un modelo económico de abundancia basado en la productividad. Entonces, que funciona de otra forma. Es otra forma de pensar todo el paradigma económico, de pensarlo de una forma nueva, distinta. Yo entiendo que pensándolo, por eso los que apoyamos la renta básica siempre decimos que la renta básica no solo es un problema de solucionar el problema económico, no solo es un problema de darle viabilidad política, es un problema sobre todo psicológico. Porque la gente está programada a pensar la economía y la sociedad de una forma que correspondía a cómo funciona la sociedad que conocemos. La renta básica plantea otra forma totalmente diferente de funcionar la economía, la sociedad, los vínculos, la relación con el trabajo. Incluso tuvimos que redefinir el concepto de trabajo. Para nosotros, para los que apoyamos la renta básica, hay 3 tipos de trabajo, mientras que para la sociedad usual hay solo un tipo de trabajo, el rentado. Uno trabaja, recibe un salario, eso es un trabajo. Si una es una niñera, trabaja en una institución cuidando niños y le pagan, es un trabajo. Si la misma mujer viene a su casa, atiende a sus 5 chicos, no es un trabajo porque no recibe salario. Para nosotros el trabajo es otro concepto, es el que recibe un salario, el que no recibe el salario porque no quiere trabajar o porque no va a conseguir trabajo, pero entonces él agarra y hace un trabajo voluntario, a voluntad, se hace bombero, se hace enfermero, cuidador, músico, lo que le guste, etc., ¿no? Entrenador de deportes. Entonces, no recibe ningún salario, pero está haciendo algo que le gusta. También es un trabajo para el concepto de la renta básica. Y el tercer trabajo es que si él va a dedicar su tiempo a cultivarse él, a hacer cursos, a superarse como persona intelectualmente, espiritualmente, es un trabajo que le sirve para la sociedad, porque está enriqueciendo un bien social
que es el individuo. Cada individuo más enriquecido en su espiritualidad, en su intelectualidad, es un capital para la sociedad en el concepto de la renta básica. También es un trabajo. Por eso, en el diseño que ustedes pueden ver en el sitio que les mencioné, en la realidad se presenta una condicionalidad. Se dice, para hacerse acreedor a la renta básica, la persona tiene que cumplir una condicionalidad. Si quiere no trabajar, que no trabaje. No se lo precisa porque la máquina van a hacer su trabajo. Si la persona no quiere dedicarse a un trabajo voluntario, bueno, que no lo haga. Tiene libertad de hacerlo con el concepto de la renta básica. Pero en esos casos, tiene obligatoriamente 6 horas por día que estar estudiando. En cursos que el Estado le va a dar, por internet, por televisión, en instalaciones físicas, con todos los medios. Cursos breves, de pocas semanas o meses. Mejorar sus vínculos, cómo mejorar la salud de la comunidad, cómo trabajar en cooperativas, cómo producir cosas, etcétera, etcétera. Él tiene constante toda la vida va a tener que estar haciendo cursos mientras recibe la renta básica. Quiere decir que hay en ese caso una condicionalidad, ¿no? Bueno, porque la renta básica plantea todo un modelo de cultura de la sociedad de los individuos distinta a lo que conocemos, a lo usual. No sé si me queda... Acá tengo una mano levantada, te interrumpo un minuto porque si no se vuelve medio poco participativo. Ada quería decir algo y yo lo quiero meter en un apuro a Darío, porque sé que él está con el tema de la tecnología y interiorizándose en inteligencia artificial, entonces me interesaría saber cuál es su mirada sobre esto. Celeste, muy bien. Ahora lo dejo que hablen ellos, pero solamente quería aclarar algo que acá se dijo y quería aclararlo para que quede claro. La experiencia que se mencionó de Alaska o de Groenlandia, no es Groenlandia, es Alaska. Desde el año 1976 tiene una renta básica que funciona extraordinariamente bien, que ha salvado de la pobreza a la población de Alaska. No hay pobres justamente gracias a la experiencia de Alaska. Aparte de eso, se hicieron experiencia en 15 países sobre la renta básica, todos con grandes resultados, pero en Alaska se hizo de una forma integral a toda la población. No es una experiencia pequeña de miles de habitantes, sino a toda la población de Alaska. Quería aclarar eso. Bueno. Buenísimo. Perfecto. Gracias por eso. Acá, después también, Adriana, acá quiero leer una acotación que ella dice: trabajo es una categoría diferente a la de empleo, no hay un solo modo. Acota eso en tu referencia anterior. Ada, ¿vos qué querías agregar? Yo coincido y tomo lo que dijo Nahum sobre que esto es algo muy superficial lo que estamos viendo, obviamente, ¿no? Es un tema muy complejo y que habría que ver qué más se encaró, porque dicho así superficialmente es como que encaramos el problema de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ¿no? Es decir, modificando, como si pudiéramos modificar una estructura desde arriba para abajo. Obviamente, claro, no debe ser tan simple el programa que está planteando Nahum, obviamente. No planteé de arriba para abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, por todos los costados. Es una cosa integral. Por eso lo primero que hay que promover es la discusión en toda la sociedad sobre este tema, que se hable en los periódicos, en las televisiones, en todos los foros, en las instituciones. Tiene que ser algo perdón, que voy a seguir un poquito. Yo lo que creo que, dicho así, es como si no tuviéramos en cuenta que la cultura en una sociedad no cambia, es decir, no cambia de un momento para el otro por las ideas nada más. Es necesario que se institucionalicen los deseos de ese pueblo, de esa sociedad. Y es decir, hay que atravesar esto con la educación. Que no se puede nada más discutir en la sociedad, sino que hay que educar en un ambiente de solidaridad. Eso el neoliberalismo no lo va a permitir, porque no está creado para eso.
Y sí tiene cómo salir el neoliberalismo cuando no haya más empleos, porque bueno, ya lo hizo muchas veces. Crea la guerra, elimina gente, manda no es que no tenga opciones, siempre el capitalismo se recompuso a sí mismo y tuvo otra idea también. Entonces, si eso no se rompe desde otro lugar, es decir, para mí el lugar para poder romper esto, romperlo en el sentido social, ¿no? En el tejido social, entrar al tejido social, a la red, no las redes informáticas, sino la red social de los lazos, para decirlo realmente, es los lazos sociales. No hay otra manera que a través de la educación y de llegar al individuo y a la psiquis del individuo. Porque esto no puede ser nada más dicho a la gente. Tiene que ser que podamos llegar a cada individuo en particular. Es decir, porque sí sabemos que si el problema del narcisismo que tenemos en este momento, y lo vemos todo el tiempo, y con la pandemia el narcisismo afloró olímpicamente, ¿no? Entonces, si no encaramos este tema de correr al narcisismo y poder ser más solidario, nunca va a caber una idea que además me parecería bárbara. Aunque no conozco el proyecto en profundidad, supongo yo que la idea de tener una renta básica es apoyada por mí y por mis ideas, digamos, ¿no? Es decir, está dentro de mis principios, que la gente tenga un sustento. Pero, por ejemplo, algo que llegó un poco a ponerlo es Dinamarca. Dinamarca no es un país socialista, ni mucho menos, es un país bien capitalista, y tiene el 53% de lo que gana cualquier individuo, ni hablemos las empresas a su vez, son impuestos, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque está educado ya. Yo no digo que sea la perfección, ni mucho menos, estoy dando un pedacito, un ejemplo con un pedacito, ¿no? Todo el mundo estaba realmente contento con eso, porque paga impuestos, pero recibe educación gratis, salud gratis, un montón de cosas que lo incluyen en el sistema. Y cuando alguien se queda sin trabajo, puede estar sin trabajo 2 años y elegir trabajo hasta conseguirlo. Lo que yo no diría que es lo mejor es que alguien no tenga nada que ofrecer a cambio de una renta básica. Ahí empezó una a decir alguna cosa diciendo, bueno, se le va a exigir estudiar, ¿no? Y si no, ¿qué? Se la sacamos, entonces contradecimos lo que decíamos de la renta básica y qué sé yo. Esto no corre sin educación, sin concientización de la gente. Y creo que no van 5 años. Se necesita mucho más. En eso me parece muy teórico con algunos agujeros realistas, ¿no? Es decir, le falta sustento. Perdoname aún, pero yo no le encuentro sustento. A lo que vos decís, aunque sea lo superficial, posiblemente sigo disculpándome por esto, que posiblemente esto sea muy superficial y en eso esté mi error, ¿no? Yo creo que no se ayuda a la integración social no pidiendo al individuo que haga nada por la sociedad. Que no contradice el principio mismo de integración social, ¿no? Pero quizás el proyecto sí lo contemple y acá no estuvo explicitado lo suficiente o no, ese aspecto no se vio, ¿no? Bueno, esto yo creo, sigo insistiendo en que si cualquier cosa que no tome en cuenta como fin universal al individuo para poder rescatarlo y llevarlo a la solidaridad de su pueblo, nada más que por decirlo no va a alcanzar. Hay que hacer un trabajo mucho mayor. Y por supuesto, desde todos los frentes. Ahora sí. Gracias. A vos, Ada. Bueno, tenía a Darío, después... Acá tengo, miren, nos quedan 15 minutos para acercarnos a las 8. Tengo Cintia que quiere hablar, María Silvia y Darío.
hagamos máximo, si no, nadie más quiere hablar, máximo de 5 minutos cada uno, y después hacemos como un mini cierre, así no nos extendemos más de la hora, ¿sí? Darío, te escuchamos. Bueno, yo soy muy entusiasta de esto, la verdad me interesa muchísimo. Hace tiempo ya lo había leído en un texto de un periodista norteamericano que se llama David Graeber, que él había mencionado este tema. El trabajo que él escribió se llama Bullshit Jobs, o trabajos de mierda, ¿no? En el que él planteaba digamos, una decadencia en la cultura laboral general que se está produciendo, que los trabajos de menos calidad. Bueno, no quiero profundizar en ese libro, pero sí él mencionó ese tema, y ahí fue una de las primeras veces que yo escuché este tema, y sí me interesa porque me parece que desconozco prácticamente el 100% del tema, porque no he leído mucho, sé que es una cuestión muy compleja, sé que es un cambio cultural radical en tema laboral, sé que va a llevar mucho tiempo, pero también creo que que levanta resistencias inmediatas, porque claro, no está dentro de la concepción de lo que nosotros entendemos como trabajo. Y me parece que hay un gran trabajo que hay que hacer por ese lado. Hay una frase que puse en el chat que se me venía a la cabeza, que es, que casi yo diría que es moral, que es que al pan hay que ganarlo, ¿no? Que hay que ganarse el pan cada día, como que el trabajo siempre está arraigada la idea de que uno tiene que subsistir con el trabajo. Me parece que es un gran desafío cambiar esa forma de ver la cultura. Es una cosa mucho más profunda y que va a llevar años, pero sí estoy muy entusiasmado con eso. Me parece que sería, digamos, la solución a un montón de problemáticas, de injusticias, de desigualdades que día a día las vemos y que están empeorando, que no hay forma de ver que algo de eso vaya mejorando. Mezclado con lo que, Celeste, decías vos del tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que evidentemente van desplazando al humano en un montón de tareas, y el humano va siendo cada día menos útil, porque las tecnologías lo van comiendo todo. El tema de la inteligencia artificial es algo que hasta incluso a mí, que me interesa, que me entusiasma, que de hecho me estoy capacitando, hasta a veces me parece un poco, me da hasta miedo a veces, ¿no? Porque lo que las máquinas pueden lograr y lo que van a seguir logrando, hasta puedo llegar a pensar que van a suplantar al propio programador, van a escribir sus propios códigos. Es un poco de ciencia ficción lo que digo, ¿no? Pero no sé si es tan ficción, creo que lo estamos viendo ya. Y es un gran problema que hay que ir pensando, porque está acá, y creo que hay que ir, que es un cambio cultural que se tiene que dar. Yo este tema, ya cierro este tema, me cansé de plantearlo en grupos, con amigos, con personas conocidas, y claro, la primera cosa que viene a la cabeza es imposible, o no tiene sentido, o no existe el recurso, o entonces nadie va a querer trabajar. Es muy difícil sacarse esa idea de la cabeza, porque ya tenemos años de esta cultura arraigada, pero creo que yo soy por ahí, algunos de mis amigos se ríen porque creen que soy demasiado optimista, ¿no? Pero creo que se puede, como todo. Muchas cosas, muchos paradigmas han cambiado a lo largo de la historia, y es un gran desafío empezar a trabajar con este tipo de cosas y este tipo de soluciones. Yo lo veo como una solución a un gran problema de la humanidad tremendo, que ni siquiera nosotros vemos la peor parte, que es esta gran desigualdad social, exclusión y pobreza en el mundo que va a colapsar. Así que, bueno, sin entender mucho del tema y sabiendo que es muy complejo y muy difícil, soy entusiasta, y bueno, me dieron muchas ganas de profundizar más sobre ese tema. Así que bueno, es lo único que puedo aportar. Gracias, Darío. Bueno, María Silvia, y después teníamos a Cintia que quería agregar algo más, y después voy leyendo, así prepara una respuesta cortita para cerrar, que dejó Pedro acá en el chat, que dice: ¿cómo ve la transición entre el proyecto en marcha y la renta? Eso se la dejo ahí en suspenso para que nuestro socio expositor la vaya pensando, y avanti, María Silvia, vos con tu aporte.
Está sin micrófono, María Silvia. Habilítalo. Perdón, sí. No, te voy a tratar de ser muy breve, muy puntual. Por ahí algunas cosas van a quedar poco fundamentadas, pero por la puntualidad. Lo primero, Celeste, agradecerte el tema de que me leas el chat. Creo que sabes por el otro grupo que yo tengo dificultades visuales, una leve catarata, entonces no puedo leer el chat. Me cuesta, o sea, lo leo, pero con muchísimo esfuerzo. Entonces no, que los comentarios se hagan en directo. Con respecto a lo que dijo, creo que fue Silvia Egli, de la parte de ecológica, no creo que sea incompatible el proyecto, al contrario, yo estoy en un pueblo de Villa de Soto donde hay gente de APENOC, chicos campesinos, autodenominados campesinos que de verdad hacen cultivos ecológicos, agrosustentables, y también a raíz de eso he estado viendo mucho, y se puede eliminar absolutamente el glifosato, se pueden hacer cultivos agroecológicos, se puede hacer una economía alimentaria sustentable, tenemos tierra de sobra y tenemos gente, chiques, jóvenes, que están totalmente concientizados con eso. Entonces, la renta básica incluso les facilitaría a todos estos chiques que pudieran hacer sus proyectos, porque muchas veces el problema que tienen es que no tienen un dinero para el acceso a la tierra, porque la tierra es de los terratenientes. Entonces, si ellos aparte tienen esto que yo dije, más allá, Adriana, de lo que vos opines, no estoy de acuerdo con eso, estos chiques que conozco, que vienen en general de clases medias citadinas, han sufrido presiones y las sufren de sus familias que los consideran unos hippies zurditos de mierda que te crees que vas a cambiar el mundo. Entonces no les dan apoyo económico y ellos la pelean muy fuerte, muchos de ellos de artesanías, hasta que logran empezar con sus proyectos. Entonces me parece que no es contradictorio, al contrario, el respeto y la recuperación lógico y de lo no extractivista. Me sigo preguntando, cambio de tema, cómo convencerlo a un señor, voy a ponerle nombre porque todos lo hemos visto, de Roca, que los gobiernos populistas y que reparten plata también le hace ganar plata, porque ganó plata como loco y sin embargo está socavando y está tratando de hacer un golpe institucional. Entonces, yo creo, ahí coincido absolutamente con Ada, el tema de la educación, porque lo que necesitamos es cambiar los algoritmos naturalizadas que tenemos en nuestro cerebro. Ahí entra la psicología básicamente, la sociología, trabajando porque, y es un trabajo de largo, lo sabemos también los que trabajamos en el tema, que la única manera de producir esos cambios es a través de talleres prácticos, no de conferencias, porque la conferencia la captamos los que tenemos una formación teórica e intelectual, pero cuando tenemos que bajar al campo, a terreno, hay que hacer talleres. Yo he estado más de 10 años como tutora de equipos de salud familiar trabajando en terreno. Y se producen los cambios a largo plazo. Y lo último, yo no acuerdo con ninguna condición básica universal. Ninguna. Si le pongo una condición, ya no es universal. Entonces, incluso ni siquiera la de los que como psicóloga, trabajando en terreno y demás, no conozco ninguna persona que no tenga una ganas de devolver. O sea, somos así. Y no me parece, yo pertenezco a la línea gestáltica dentro de la psicología, absolutos. Creemos que lo primero es lo emocional, creemos que no hay nada tanático en el ser humano cuando nace, que lo tanático se aprende, nos lo enseñan mal. Y también trabajo mucho con el tema de las bases biológicas. Nos olvidamos que tenemos el 98% de genes iguales a los grandes simios. Somos tribales, hemos crecido como tribales, hemos sobrevivido como tribales. Y cuando uno pertenece a una tribu, necesita solidariamente, amorosamente, por tú, si yo nací, fui bien recibido, tuve mi renta, no me faltó morfi, no me faltó afecto, no me faltó cariño, voy a tratar de querer a todo el mundo y que todo el mundo me quiera. Y el trabajo puede ser la artesanía, el trabajo puede ser la tierra, el trabajo puede ser escribir poesía, también escribo poesía, o el trabajo puede ser ir a los viejos, las niñas o lo que sea. Sí, posibilidades de capacitarse, que haya posibilidades, como las orquestas de chicos que pasada, las de Cap Perdida le llamo yo,
que le das instrumentos, o sea, pero no obligatoriamente. A las únicas personas que conoció que no han hecho algún tipo de trabajo son los que tenían una depresión clínica, un principio de depresión clínica, y eso de base emocional. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona alimentando la autoestima de la persona. ¿A través de qué? El vínculo afectivo. Nada, traté de ser breve. Muchas gracias. Justo a tiempo. 5 minutos clavados. Cintia. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a ser breve porque en realidad, a ver, una de las primeras cuestiones que quiero es agradecerle a Nahum por su exposición, por los videos que nos compartió y bueno, por disparar el tema, que bueno, ahí nos agradezco a todos todo lo que está dando lugar, ¿no? O sea, todos estos intercambios, me parece buenísimo. Y bueno, para seguir pensando, no es para resolverlo ahora ni mucho menos, son preguntas que me están dando vueltas. Una es, ¿qué pasa con aquellos trabajos que nadie quiere hacer? ¿No? O sea, no sé, me imagino en este mundo, o sea, ¿quién va a tomar aquellos trabajos que en principio nadie querría hacer? Lo dejo para seguir pensando. Y lo otro que lo comparto desde una preocupación, es de qué modo concebimos el trabajo, porque humildemente mi opinión, tomando a José Ingenieros, para mí el trabajo dignifica. Por supuesto, dignifica en la medida que podamos trabajar de algo que nos resulte placentero y dignificante, ¿no? Pero por momentos de algunas intervenciones me parece como que parece que el trabajo fuera algo malo, entre comillas, o que se pudiera evitar. Y bueno, nada, por eso digo, son temas que tiro para seguir pensando, porque no es para responder en un ratitín. Pero bueno, muy agradecida con este espacio que nos permite reflexionar, repensar, aprender. Así que bueno, gracias a vos, Celeste. Bueno, gracias a ustedes que están acá. Sí, habría que ver eso, ¿a qué llamamos trabajo, no? Que no todos dignifican, dice Darío. Exacto. Bueno, quedó sobrevolando la pregunta de Pedro y también otra que tomo de Ada, que estaba preguntando justamente por cómo vamos a continuar la semana que viene, cuál va a ser el tema propuesto. Así que si aún podés, mira, quedan 3 minutos para las 8, 3 minutos, sintetizar un poco una última idea y después de eso nos dedicamos a ponernos de acuerdo entre todos. Me parece que hoy en base a esto surgió bastante el tema de la educación, ¿no? Que capaz podríamos ir para ese lado. Bueno, sí. Bueno, justo Daniela estaba diciendo eso. Podríamos la próxima retomar para dar un cierre, se me ocurre pensar la educación como eje del cambio cultural y su inserción en este tema. Me parece que puede seguir debatiéndose el tema desde lo que quedó de hoy. Perfecto, Daniela, me parece una buena propuesta. Naum, te dejamos hacer la síntesis cierre. Bueno, entonces tengo que ser sumamente breve por el poco tiempo. Entonces, una acotación. Muy bien, se preguntó aquel con los trabajos que nadie desea hacer. Entonces, ¿cómo va a ser? Los trabajos que no son agradables. Bueno, si no lo van a hacer los robots, van a hacer los trabajos con salarios más altos. No como ahora, que son los salarios más bajos, van a ser los salarios más altos. Ahora, quiero decir lo siguiente. Hace pocos días Arroyo, el ministro Arroyo en televisión dijo: nuestra sociedad tiene que ir hacia la renta básica universal. Ahora por problemas financieros no nos dan los números, pero no es que no lo deseemos. Lo deseamos y el gobierno va a apuntar a eso. Ojo, no está diciendo no sirve la idea, no nos gusta la idea, está diciendo que es factible y que le gusta y que es lo que precisa la Argentina, solamente que, bueno, va a ver financieramente qué diseño le encuentra al asunto. Otra cuestión, en el sitio que le mencioné van a encontrar en detalle uno de los diseños que se presenta que se basa en 40 medidas económicas.
un paquete de 40 medidas económicas para poder implementar con éxito una renta básica universal o ingreso ciudadano universal. Esto refleja un paquete de 40 medidas que se está reconociendo que el problema es sumamente complejo, no que es sencillo. La otra cosa es que la mayoría de las personas que se acercan al tema de la renta básica se acercan desde la concepción de pensar la economía y la política como lo hemos visto actualmente, y sin darse cuenta de la implicancia de la revolución en que estamos de la robotización. Entonces se acercan diciendo, no, eso no sirve, ¿cómo puede ser? No. Pero después, cuando averiguan, la gran mayoría de los que se acercaron con posición escéptica o contraria, se hicieron adeptos y apoyan la renta básica. Eso es para pensar. La otra cosa es que acá en Argentina, justamente hoy se carga uno de los movimientos que apoya la renta básica, acaba de empezar una campaña para recolectar firmas para la renta básica universal en Argentina. Que sí, es un listado que ustedes pueden, si me preguntan después, les puedo decir cuál es el sitio exacto donde se está promoviendo esta campaña de firmas en apoyo a la renta básica. Y termino diciéndoles esto que hace a mi experiencia personal. Yo ya no soy un jovencito. En mi vida asesoré a muchos gobiernos a nivel de ministros y de presidentes en programas sociales. Fui profesor de 8 universidades y llegué a la conclusión que lo mejor para el mundo en este momento es la renta básica universal, y más para la Argentina. Para la Argentina es la única solución para terminar con la pobreza. Tenemos 50% de pobreza en este momento, que son 22 millones de habitantes que están bajo la línea de la pobreza. Con programas focalizados de ayudar un poquito acá, un poquito acá, no salimos ni de casualidad del problema. Entonces, solamente la renta básica puede hacer que la Argentina vea por primera vez una luz de superación realmente. Entonces, yo sugiero, para terminar, que las personas se acerquen a ver, a husmear el tema. Lean literatura sobre el tema. Grandes intelectuales, premio Nobel de Economía, como les dije, en el sitio que les comenté, la propuesta para terminar con la pobreza.com, van a encontrar... El otro sitio lo podés repetir, por favor, que lo están preguntando acá. El sitio, sí. El sitio donde empezaron la campaña por las firmas. No. El que nombraste vos, el Cibudi es... Cirbudi. Si podés... Cirbudi es Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica Universal Incondicional y funciona en el sitio propuesta para terminar con la pobreza.com. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso era lo que te estaban preguntando. Les digo, vale la pena, en lugar de una posición de rechazo porque psicológicamente no me encaja en cómo pensaba yo que funciona el mundo y cómo puede funcionar. Entonces, no quedarse entrampado en esa imposibilidad psicológica y entrar a husmear. ¿Qué es esto de la renta básica? El objetivo de esta charla fue despertar la mínima motivación para que entren a husmear. No es que terminamos el tema. Es el comienzo para ver si alguno de ustedes se interesa en husmear. Y al entrar en husmear van a encontrar cosas de una gran riqueza y es posible que terminen apoyando fervientemente la renta básica, como me pasó a mí, luego de toda una vida apoyando los programas sociales y aconsejando a presidentes y a ministros de cómo mejorar los programas sociales. Entonces les dejo ese mensaje. Entren a husmear. Gracias a Internet hoy en día es muy fácil. Con un clic se entra a husmear lo que uno quiere. Bueno, le agradezco a ustedes la oportunidad que me dieron justamente como coordinador de Cirbudi, de presentarles de qué se trata, las ideas básicas y elementales de la renta básica universal, ingreso ciudadano universal. Les agradezco muchísimo. Gracias por la preparación para el encuentro de hoy. Una cosa, en el chat, si quieren
revisar. Yo les dejé un conversatorio que organizó Página 12 con Daniel Arroyo y otros referentes sobre el tema de ingreso universal. Hicimos un conversatorio, hay registro ahí, les puse el link del video únicamente en YouTube y además el de la nota donde pueden tener un pantallazo general si no se quieren ver todo el conversatorio. Eso está ahí, y si no ponen ingreso universal, página 12, y seguramente lo van a encontrar, o conversatorio, y lo van a encontrar porque Daniel Arroyo estuvo hablando sobre el tema con algunos referentes de Latinoamérica. Y bueno, entonces retomo ya para cerrar. Me parece que esto todavía quedó ahí como tela para cortar, me parece, y acá la propuesta es llevarlo, que bien ponía Daniela, de retomar esto y pensar entonces cómo esto se enlaza con la educación. Y más ahora que justo en estos días se está haciendo también bastante run el tema de volver a las clases no, las clases sí, digo, y todo lo que tiene que ver en cuanto a esto, pero me parece que podemos ir cruzando un poco la temática. Que me llegó otro mensaje, no veo el link, bueno, ahora lo vuelvo a copiar y a pegar, lo puse más al principio, así que capaz no se está viendo, pero lo vuelvo a copiar para que lo tengan a mano. En este momento, ahí va el video de YouTube, y si no, ahora les paso la nota. Pero bueno, alguien, me parece que para la próxima, esta fue como una primera experiencia que nos sirvió como para entender un poco la lógica y la dinámica. Me parece que la próxima me voy a poner acá un cronómetro en el celular y se lo voy a poner acá, un contador, 5 minutos por intervención para darle más dinamismo a la cosa. Y ya arrancamos de esa manera para sacarle más provecho y que todos tengan tiempo. Igual este era un tema en el que muchos tocábamos de oído, así que agradecemos mucho la introducción al tema y los videos y demás. Ahí les puse de nuevo la notita con Daniel Arroyo en el conversatorio, por si la quieren chumear. Y bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Vayan pensando en pos de esto las temáticas a abordar referidas a educación y cómo lo podemos enlazar con esto que hablábamos. Y si alguien quiere acotar algo, alguna cosa para cerrar o para proponer para la próxima, ¿estamos? Es mucho pedirte que lo mandes por mail, pobre Celeste, porque de verdad que no estoy viendo unas miércoles, perdónenme. Dale. Yo ahora en la cadenita que armé de los jueves, que creo que estamos todos, les mando los links a las notas de página. Si quieren también les reenvío los videos que vimos hoy, que nos facilitó acá el compañero, y así tenemos como todo juntito y recopilado lo de hoy. Y bueno, y me llevo la tarea de ver de qué manera capturamos esta conversación para ver si la podemos subir a YouTube y también queda en un link por si la queremos repasar y a poner también a disposición en la sección de socios, para que los que no están participando hoy en este momento también puedan estar en tema y capaz entusiasmarse y sumarse en algún próximo encuentro. Así que los dejo hasta el jueves que viene, que terminen bien la semana, cuídense y... Hasta el jueves y gracias, Nahum. Bueno. Sí, muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos. Merecida. A todos y todes.